Buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a tener nuestra clase número 18, correspondiente al día 10 de marzo de 2021. Vamos a tratar el nuevo tema, que es sobre perímetros y áreas de figuras geométricas. Esta clase va a ser referente a las primeras tres lecciones que se encargaron. Eh, por ahí me habían comentado ya que estas lecciones ya se habían encargado el trimestre anterior, pues porque se toca dos veces ese tema. Yo no me había dado cuenta que eran las mismas lecciones, porque me habían hecho el favor de pasarme esas páginas y no me di cuenta que era la misma lección. Pero como ya se las había encargado, nada más le voy a pedir que lo vuelvan a entregar. Pero sin embargo vamos a verificar que lo estén entregando de manera correcta. Tal vez en la ocasión pasada se me pasó a revisarles algunas situaciones que hoy vamos a repasar y quisiera que lo viéramos. Bueno, vamos a empezar la clase. Eh, para esto vamos a ingresar con el Jamboard que ya les he preparado. Y dar comienzo con nuestra clase. Ok, empezamos con la lección número 56, que dice medidas de rectángulos. Esta es la página número 126 de su libro de texto. Vamos a tratar de resolverlo. Se van a dar cuenta que son lecciones muy sencillas. De hecho, está muy referenciado a lo que se vio en primaria, así que no van a tener muchas dificultades para hacerlo. Dice aquí: imagina rectángulos diferentes, pequeños, grandes, angostos, y objetos con forma de rectángulo, como pueden ser losetas, ventanas, mesas, canchas deportivas. Describe qué medidas son necesarias y qué procedimiento utilizarías para calcular su perímetro y área. Eso es una opinión muy general, ¿sí? No exige una respuesta única. La van a contestar en base a su criterio, en base a lo que se hayan imaginado. Puede ser objetos de su misma casa. Por ejemplo, la puerta de su casa puede ser un rectángulo, con una base más pequeña y una altura más grande. Ventanas, precisamente, mesas que sean rectangulares. Cualquier objeto que sea rectangular. Como dice el texto, pequeños, grandes, angostos, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita aquí? Nada más que definan un procedimiento que utilizarán ustedes para poder calcular su perímetro y su área. Obviamente les están invitando a que lo traten de resolver sin decir explícitamente cuál es la fórmula para calcular el área de esa figura. ¿Sí? Entonces van a imaginarse de qué manera lo haría si no conociera la fórmula para calcular el área de esa figura, de qué forma lo haría. ¿Sí? Bueno, número 2 dice: determina el área y el perímetro de cada rectángulo. Considera que en algunos casos la medida de los lados no se da explícitamente. Explícitamente quiere decir que de manera a primera vista, digámoslo así, que no es totalmente evidente, no es no está, pues eso, así a simple vista, ¿no? Puede estar medio escondida y las claves para poder llegar a determinar áreas y perímetros. En el inciso A vienen dos rectángulos, uno de la forma tradicional como lo conocemos, la base y la altura, visto de frente, y un rectángulo parecido pero de manera inclinada, donde se está apoyando en una de sus esquinas o aristas, ¿no? Dice en el inciso A: rectángulos trazados en una cuadrícula, la unidad de área es un cuadrado pequeño y la unidad de longitud es un lado de este cuadrado. Voy a quitar el fondo para que se pueda apreciar que existe una cuadrícula aquí, independientemente de la cuadrícula que yo normalmente pongo para referenciar lo que voy a escribir. Estos cuadritos dice que para medir áreas
significa una unidad de área. Eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y de la altura serían 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en total el área de trabajo tenemos 15 por 5, que nos dan 75 unidades cuadradas en toda la cuadrícula. Que les están pidiendo el área que delimita el rectángulo de color anaranjado, creo que sería el color correcto, y el otro rectángulo que está color verde. En el color anaranjado se puede apreciar perfectamente cuántos cuadros entran en este rectángulo, y en el cuadrado verde se puede apreciar que pues no necesariamente entran cuadrados completos. Entonces tendrían que completar. Por ejemplo, de este lado se alcanza a ver que entra como medio cuadrado y acá está otro medio. Entonces ya tendríamos entre estos dos apenas una unidad, y entre estos otros dos sería otra unidad. Entonces ya tenemos dos, y estos dos otra unidad serían tres, y estos otros dos serían pues ya cuatro, y con este de aquí pues cuatro y medio, ¿no? Por decir algo, ¿no? 4 y medio, 5 y medio, 6 y medio, 7 y medio, 8 y medio, 9 y medio, 10 y medio y 11 y medio, ¿sí? Por llamarle de alguna manera. Este ejercicio es básicamente de apreciación. Yo lo hice así muy rápido, no lo analicé de manera específica, pude haberme equivocado. Ustedes sí lo van a hacer de forma detallada, ya sea que con un lápiz vayan apuntando cuadrados completos, cuadrados medios. Una idea que se me ocurre sería, no sé, ustedes, a lo mejor a cada cuadro completo le pongo el número 1, y a cada cuadro medio pues le voy a poner, pues para que se vea diferencia, a lo mejor el 0, ¿no? Y al final voy a contar cuántos ceros tengo y cuántos números unos tengo, y los voy a multiplicar, ¿sí? Número 1, a lo mejor me encontré 10. Entonces, cuadros completos ya son 10 unidades. Por unidades cuadradas. Recuerden que es una superficie. Y cuadrados, medios cuadrados, a lo mejor tuve 5 o 6. Vamos a poner un número par. 6 por 0.5. Pues este me va a dar 3 unidades cuadradas. Y al sumar estas dos cosas me va a dar en total 13 unidades cuadradas. Ese es un método, ¿no? Ustedes podrían inventar algún otro método como ustedes quieran hacerlo, pero traten de hacerlo de una manera explícita, ¿sí? Que se pueda saber qué procedimiento utilizar. Y luego ya el perímetro. En el perímetro pues vamos a medir básicamente el contorno de las figuras, asumiendo que cada lado del triángulo vale una unidad, pero una unidad lineal. Aquí se puede ver claramente que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 me parece, ¿no? Entonces pues serían 16 unidades lineales, o sea, nada más U. Como no estamos midiendo esto por centímetros, ni por metros, ni por decímetros, le tenemos que poner una unidad adimensional. Entonces le llamamos unidad nada más, ¿sí? Bueno, creo que queda claro cómo hacer este ejercicio. Luego el inciso B dice, rectángulo con medidas reales. Ojo con lo que dice aquí, medidas reales. ¿A qué se refiere con medidas reales? Usa tu juego de geometría para medir lo necesario y responder. Para poder saber cuánto vale el perímetro y el área de este rectángulo, qué medidas deben de tomar. Entonces a esas alturas usted ya debe de tener por lo menos una escuadra o una regla para que midan pues lo que se necesita, que básicamente estamos hablando de la altura del rectángulo y obviamente vamos a poner a ver si me queda más o menos la base del rectángulo.
¿sí? Por poner un ejemplo, ya ustedes me dirán qué otras dimensiones necesitan. Y en cada dimensión ustedes van a medir con su regla y van a decir cuánto mide. Aquí lo que mida en unidades y lo que mida también aquí de la base, voy a ponerlo así en diagonal, en unidades también. Y obviamente van a calcular después ya el perímetro del rectángulo y el área del mismo. Bueno, pasando a la siguiente página, la 127, encontramos otro ejemplo donde nos dan ahora sí lo que les comentaba aquí en el inciso en el número 2, donde dice: considera que en algunos casos la medida de los lados no se da explícitamente. En el caso del inciso C, las medidas no son explícitas, porque ustedes recuerden, van a calcular las dimensiones del rectángulo, ¿sí? Nada más las del rectángulo. Estas líneas que ustedes ven aquí moradas son líneas auxiliares, ¿sí? Son las pistas que les van a dar a ustedes para poder llegar a las medidas que realmente necesitan saber para poder calcular el perímetro y el área del rectángulo de color verde, ¿sí? O sea, todo esto de aquí. Aquí arriba dice medidas ocultas E, G, H e I, o sea, estos puntos 1, 2, 3 y 4 son los puntos medios de los lados del rectángulo. Es decir, H se encuentra a la mitad de esta distancia completa de aquí a aquí. I, que sería este de aquí abajo, y el E son los puntos medios de la distancia que hay de aquí a aquí, ¿sí? Los puntos medios significa que es la mitad, para que ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? ¿Cómo puedo saber la medida completa? Pues si esta es la mitad, pues el doble de esto va a ser toda esta medida, ¿no? Y si esta es la mitad, pues el doble de esta medida va a ser toda esta medida de aquí. Y por ser rectángulo, el lado de arriba es paralelo al de abajo, o sea que miden lo mismo. Y el lado de enfrente, que sería este de aquí, también es paralelo a esta longitud y también mide lo mismo. Ya con eso información creo que es más que suficiente para que puedan saber cómo calcular el perímetro y el área de ese rectángulo. Luego viene otro ejemplo, bueno, otro ejercicio, que aquí bueno, al menos aquí en la impresión no salió, no sé si en el libro está igual, porque creo yo que debería ser aquí en realidad el inciso D, y este de acá debería ser el inciso E, ¿sí? Porque este es otro completamente distinto, ¿no? Bueno, aquí las pistas que nos dan son dos círculos, dos circunferencias. La primera circunferencia es una circunferencia pequeña, donde el radio mide 3 unidades, y la circunferencia grande, su radio mide de aquí hasta acá 5 unidades. Nada más para aclarar, la medida del radio de una circunferencia es la medida que existe del centro de la circunferencia hacia cualquier punto de esa circunferencia. O sea, de aquí a aquí mide 5. Pero si a mí se me ocurre medirle de aquí a aquí, déjame borrar aquí el excedente, también va a medir 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La medida de aquí a aquí dice que mide 3. Pues de aquí a aquí, por ejemplo, también mide 3. Entonces eso para que se den una idea de cómo hacerle para sacar esta medida. Eso sí, ya no se los voy a decir cómo hacerlo porque creo que ya les dije demasiado. Pero recuerden que las medidas que ustedes tienen que obtener de los rectángulos son base y altura. Entonces hay que buscar que a partir de estas medidas, cuáles pueden ustedes deducir. Y por último, el inciso D, el que ya renombramos como inciso E, viene un rectángulo donde las dimensiones de la base vale m y la dimensión de la altura vale n. Solamente les recuerdo que si yo voy a sumar m más n, como no conozco sus dimensiones, lo tengo que dejar así escrito, m más n. Y si se van a multiplicar, recuerden que las letras cuando se multiplican solamente se juntan, m, n.
¿sí? Esas son reglas algebraicas, para que no me vayan a poner m por n, no me lo vayan a poner así. Ya tenemos que tener una escritura algebraica. Esta es una escritura algebraica, esto es lo correcto, ¿sí? Entonces, para que vayan viendo de qué manera lo van a hacer. De hecho, aquí dice, descubro más, ¿por qué se suele escribir a igual a bh en lugar de a igual a b por h? Porque este es un lenguaje algebraico. Este de aquí es un lenguaje algebraico. Y de esa manera es como nosotros ya tenemos que resolver, porque ya vimos el tema de ecuaciones. Ya empezamos a ver álgebra. Bueno, esto es lo referente a la página 127. Creo que también está sencillo de obtener. Sobre todo el triángulo azul, que ya se dieron cuenta que las medidas ya se las dan, nada más que en lugar de darles números, les están dando letras. Entonces el resultado del área y del perímetro no va a ser un resultado numérico, va a ser un resultado de una expresión algebraica que está basado en letras, ¿sí? Los abusados con eso. Bueno, vamos a la siguiente página, que sería la 128, lección 57. Unas fórmulas surgen de otras. En esta lección vamos a deducir de qué manera van referenciándose unas fórmulas basadas en unas que ustedes ya conocen. Y para eso tenemos que repasar ciertos conceptos que nos deben de quedar claros. Vamos a repasar lo que dice aquí. Un romboide. ¿Qué es un romboide? Un romboide es un cuadrilátero, o sea, una figura de 4 lados, sin ángulos rectos. Recuerden que el cuadrilátero está inclinadito, con dos pares de lados opuestos paralelos y de igual medida, con lados adyacentes desiguales. ¿Qué significa? Que, a ver, aquí lo puse requete mal. ¿Qué significa? Que el romboide tiene dos lados paralelos. O sea, si de aquí a aquí, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahí más o menos. Son 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos los que yo avancé. Yo tendría que avanzar para su lado paralelo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque este lado es paralelo al de arriba, pero también de la misma medida. Y ya por último tengo que cerrarlo uniendo este lado con este lado, o más bien las puntas, y este con este. Y por obvias razones, este lado debe de medir lo mismo que este de acá. Obviamente ya se dieron cuenta que también son paralelos. Y este lado mide lo mismo que este. Y sus ángulos no son rectos. Ese símbolo que pongo es símbolo de ángulo. Estoy señalando que aquí hay un ángulo. Si yo lo hubiera puesto como el rectángulo es otro cuadrilátero, pero sus lados paralelos forman ángulos rectos. Esa es la diferencia del rectángulo con el romboide. Aquí voy a señalar el ángulo, y al poner este símbolo significa que el ángulo es recto, y eso significa que el ángulo es oblicuo o no recto, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Esas son básicamente las diferencias. Y bueno, aquí vienen los dos figuras, y si se dan cuenta nacen aquí un trazo. Hay una figura donde el segmento empieza en A, termina en B, y aquí empieza, o más bien inicia en C y termina en D, o al revés, como lo quieran llamar. Y recuerden que esta medida es la misma de esta de acá. O sea que si a esta medida le llaman B, esta de aquí arriba también se llama B. Ahorita me salió bien gacho, pero bueno, intento hacer una B. Y la medida que hay de aquí a acá, observen bien cómo están tomando la medida. La medida es lineal, no es alineada. Alineada sería siguiendo la misma pendiente o la misma inclinación de la línea, de este lado. Pero no la están tomando así, se está tomando de manera vertical, es decir, se toma esta medida en un ángulo de 90 grados. Y eso tiene que ver con algo muy importante, tiene que ver con la definición de una altura.
la altura de un cuerpo geométrico, de una figura geométrica, cualquier altura, llámese rectángulo, romboide, trapecio, triángulo, la figura que ustedes quieran que tiene una altura, esa altura se define como la distancia que existe entre uno de sus lados paralelos hacia el otro, formando un ángulo recto entre ellos. Es decir, esta medida así inclinada no es una altura, sería la medida del lado de C a B. Y la altura que se está midiendo sería de la base hacia el otro lado paralelo, pero formando un ángulo de 90 grados entre ellos dos. Esa es la diferencia entre la medida de un lado y la medida de una altura. En el caso del rectángulo, el lado es este, pero da la casualidad que esta distancia también forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el lado del rectángulo también es una altura, es decir, L de lado sería igual a H de altura, o height de altura de un rectángulo. ¿Sí? Entonces, ojo con esa definición. Entonces, esta distancia es tomada a 90 grados. Y bueno, de aquí para acá, hace una transformación. ¿Cómo lo hace? Cortando este triángulo. Partiendo de esta punta de aquí, de este vértice, hacia abajo, también en un ángulo de 90 grados, se extrae este triángulo, que a su vez lo acomoda, si se dan cuenta, aquí en la parte final. Entonces, este triángulo de aquí es la misma superficie que está aquí. Al hacer ese movimiento cortando de este lado y colocando de este, el romboide se transforma en un rectángulo. Ahora bien, ya transformado el romboide en un rectángulo, si se dan cuenta, no le están aumentando áreas. Lo mismo que le cortaron de este lado, se lo pegaron del otro. Entonces la superficie de esta figura es la misma superficie que esta figura, nada más que acomodada de diferente manera. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el área del rectángulo, vamos a ponerlo, bueno, voy a escribirlo mejor así para que se entienda mejor. El área es igual a base por altura, en el caso de un rectángulo. Pero ustedes ya se dieron cuenta ahorita, con lo que acabo de decir, que el romboide, al hacer este corte y ponerlo acá, y sin estar modificando su superficie, o sea, se mantiene intacta la superficie, se transforma en un rectángulo. Por lo tanto, el área de un romboide también es base por altura. ¿Cuál base? Esta que está aquí. ¿Cuál altura? Esta que está aquí. ¿Sí? Eso en referencia a el área. Ya en referencia al perímetro, ustedes saben que el perímetro es la medida del contorno de la figura. ¿Qué se necesita para sacar el perímetro del romboide? Cuánto mide la base, pero aquí en el perímetro ya no necesito cuánto vale la altura, porque la altura no me está definiendo el contorno del romboide. Necesito forzosamente esta medida que está aquí y esta medida que está acá. Y como esta y esta son las mismas que esta y esta, la base más esta longitud por 2 me va a dar el perímetro de todo el romboide. ¿Estamos de acuerdo? Con esta información creo que ya van a poder ustedes resolver las preguntas que vienen aquí. Dice, anota junto a la figura las medidas ancho y largo del rectángulo a partir de la del romboide. Esto obviamente les piden que lo hagan con regla, ¿sí? Para que se den cuenta
que las medidas que tienen aquí son las mismas que van a tener de este lado. Entonces hagan el experimento, tomen las medidas y pongan cuánto vale B y cuánto vale H. Medidas tomadas con su regla. Cuánto vale B aquí, cuánto vale H aquí, cuánto vale B aquí y cuánto vale H acá. Y se van a dar cuenta que son las mismas medidas. Esta B va a ser igual a esta B y esta H va a ser igual a esta H. Ojo, que esta base va del punto A al punto B y esta base va del punto E al punto F. Bueno, una vez que lo comprueben van a poder contestar lo demás, que dice sí. ¿Cuál es el área del cuadrilátero EFGH? Aquí les preguntan el área del EFGH. ¿Cuál es EFGH? EFGH. Pues base por altura, o BH. ¿Por qué lo puse así? Pues porque no tengo números. No dice aquí cuánto es lo que mide. Entonces es B por H. Ahora, una vez que ustedes la hayan medido, van a saber cuánto mide en números, ¿sí? Pero principalmente les están diciendo que esta dimensión vale una B y esta dimensión vale H. Por lo tanto, su área es B por H. ¿Sí? Y la del A, B, C, D, que serían estos de aquí, pues también B por H. Entonces aquí sería B por H. Ahora completen el texto. Cualquier romboide puede transformarse en un... ¿En qué se puede transformar el romboide? Pues en un rectángulo, aquí lo acaban de ver. Con la misma base y la misma altura. Por tanto, la fórmula del área del romboide también es pues base por altura. No estoy escribiendo todo porque se me dificulta escribir aquí y bueno, tampoco quiero llenar todo de garabatos, ¿no? Por eso se los estoy diciendo, porque ustedes lo escuchan y ya con esto lo van a poder completar. Ahora, como número 2 dice, el romboide MNOP se formó con dos trapecios. Aquí viene otra transformación, pero ahora van a hacer la transformación de un trapecio con un romboide. Este trapecio ustedes saben que tiene base mayor, tiene base menor y tiene una altura. Recuerden que la altura es esta línea que va de aquí a aquí, o esta medida, formando un ángulo de 90 grados. Esa es la altura de un trapecio. Nada más que en lugar de ponerlo aquí, lo pusieron aquí de este lado. ¿Sí? Pero esa es la altura. Y si se dan cuenta, si son observadores, si yo tomo dos trapecios iguales a este, pero uno lo volteo o lo invierto y lo acomodo así como si fuera una especie de rompecabezas, se van a dar cuenta que queda, pues se forma más bien un romboide. Este romboide pues es una figura como la que tienen aquí arriba. Y de aquí vienen las preguntas. Con base en las medidas del trapecio, base mayor, base menor y altura, anota las medidas del romboide. Por ejemplo, esta es la base mayor. Esta medida, si se dan cuenta, es esta medida de trapecio, que es la base menor. Pues esto vale B chica. La altura, pues sigue siendo esta de aquí. O sea, no cambia. Es la misma distancia que de aquí a aquí, que es este de aquí. O este de aquí a aquí. Entonces, la altura de la figura es toda esta. Ahora, ¿se acuerdan cuál era la fórmula para calcular el área del romboide? Base por altura. Entonces, el área de este romboide de aquí sería la base mayor pero más la base menor. Los base mayor más la base menor, porque esta base es la base de un trapecio,
pero del romboide le falta este cachito, y este cachito vale base menor. Entonces si yo quiero toda esta distancia, pues toda esta distancia vale B más B chica, ¿no? Que ya les dije que es base mayor más base menor. Y luego que sigue, la altura. Y la altura pues es la misma, ¿no? Entonces esta suma se multiplica por la altura. Y ya tendría la fórmula aplicada del romboide en este trapecio. Ahora bien, falta algo importante. Sacaron toda el área que hay de aquí a aquí, toda esta área. Pero a ustedes nada más les interesa esta de aquí. Y ya se dieron cuenta que esta es la mitad de todo el romboide. Entonces, como ya saqué toda el área, pues lo tengo que dividir entre 2 para poder determinar el área de un solo trapecio. Entonces, con esta simple transformación podemos llegar a la fórmula del área del trapecio. Y bueno, ya de aquí ya es más fácil contestar las preguntas. Base del romboide, se los acabo de escribir. Base mayor más base menor. Altura del romboide, también se los escribí, H. ¿Cuál es el área del romboide? Pues sería base menor más base menor por la altura, sin el sobre 2. Y la del trapecio, ahora sí, base mayor más base menor por altura sobre 2. Acuérdense que el romboide sería toda esta figura. Toda esta figura. Pero el romboide, digo el trapecio, es la mitad del romboide. Por eso aquí sería nada más base mayor más base menor por altura. Y acá ya sería base mayor más base menor por altura entre 2. ¿Sí? Bueno, la base del romboide MNOP es B mayúscula más B minúscula, o sea, base mayor más base menor. Y su altura es, pues H. Por lo tanto, su área es, por lo que les acabo de escribir, base mayor. Aquí esto es repetitivo, ¿no? Y la superficie del trapecio es la mitad de la superficie del romboide. Y la área del trapecio es, ahora sí, esta fórmula. ¿Sí? O sea, lo que van a poner en C y en D es lo mismo que se va a poner aquí abajo. Vuelvo a insistir, esto de aquí del inciso D es lo mismo que les preguntaron en el inciso B y en el inciso C. Bueno, esa es la página 128. Vámonos a la página 129. Y dice así: otra manera de transformar el trapecio de un romboide consiste en hacer corte paralelo a las bases y a la mitad de la altura y después reacomodar las piezas. Ese es otro método, ¿sí? Este método a mí no me gusta mucho porque es más complicado de entender, al menos visualmente, ¿sí? Para entenderlo visualmente, pues a lo mejor tendríamos que trazarlo para que se den cuenta que la figura pues coincide perfectamente, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de verlo. Aquí tienen un trapecio y le van a hacer un corte. Aquí dice paralelo a las bases y a la mitad de la altura, o sea, la mitad de esta distancia. Y después se reacomodan para como si fuera un rompecabezas y se forma otro romboide muy grande. Es más, vámonos a calcularlo con AutoCAD para que vean que se puede hacer también así con un corte paralelo exactamente a la mitad. Bueno, vamos a empezar con una plantilla en metros para que lo podamos ver con medidas y sea más fácil para ustedes. Voy a poner medidas aleatorias, ¿sí? Nada más para que se compruebe lo que estamos viendo, ¿no? Voy a hacer primero la base mayor vamos a decir que sean 10 metros. Ahí está. Luego voy a hacer una separación de una altura que les gusta de 4 metros. Entonces vamos a
hacer la separación. Se me olvidó por completo el comando. Creo que era offset. Sí, es este de aquí. Dijimos 4 metros. Ahí está. Y luego ya vamos a hacer la base menor. Una base menor pues puede ser de lo que queramos. Vamos a reducir esta línea a... Si la anterior era de 10, vamos a poner que sea de 4 también. Bueno, otra medida, sean 6 metros. Ok. Y vamos a moverla aquí. Son puras medidas que estoy inventando, o sea, no son medidas exactas, ¿no? Y bueno, ya nada más unimos las partes para hacer el trapecio. Ahí tenemos un trapecio medio raro, pero al final de cuentas trapecio, ¿no? Bueno, las medidas. Las medidas que vamos a necesitar son la medida de la altura. La altura dijimos que es la medida que existe entre la base menor y la base mayor, pero de manera paralela, ¿sí? Que en este caso son 3.19. La medida de la base mayor, que es esta medida de aquí, vale 10 metros. La medida de la base menor, que son 6 metros. Y es todo lo que necesitamos. A partir de aquí vamos a hacer un corte. Para eso voy a copiar la figura y vamos a copiarla, o más bien vamos a partirla exactamente a la mitad. Para eso vamos a hacer aquí una línea vertical. Está muy, no se alcanza a ver. Bueno, para poder sacar la mitad, ¿no? Y trazamos una línea de corte así. Ahora sí, tengo la figura partida exactamente en dos. Esto vamos a ponerle pues igual, una línea así. Ya está, ya no lo ocupamos. Así sería el corte exactamente a la mitad. Y la idea, como yo les ya había comentado, era acomodar estas figuras. Entonces para esto vamos a hacer otra copia. Las copias las estoy haciendo para que ustedes se den cuenta que vamos paso a paso. Cuál fue el paso el primero y cuál fue el paso anterior, ¿no? Vamos a quitar primero lo que tenemos aquí arriba y luego lo vamos a hacer con la parte de abajo. Y ya por último les vamos a acomodar. A ver. Vamos a cortarlo de arriba. Y al cortarlo de arriba me va a quedar una figura más o menos así. Ya esta línea ya no tiene mucho sentido. Ya nada más vamos a cerrar así. Pero para señalar que esta fue partido a la mitad, vamos a ponerlo con otra línea. Vamos a ponerla con
con esto. Ahí está. Para que se note que se hizo un corte, ¿no? Ahora vamos a cortar la parte de abajo para que nos quede la de arriba. Entonces quitamos esto. Ya esta línea ya no tiene sentido. Y hacemos el trazo para que se vea que esta línea es la que está cortando a la figura, ¿no? Y ya teniendo esas dos figuras las vamos a acomodar a manera que se pueda ver de qué manera se forma el romboide, ¿no? Vamos a copiarla también aquí abajito, y la otra también la copiamos. Y ahora la idea es acomodarlos. ¿Cómo acomodaríamos estas figuras? Vamos a ver otra vez el texto. Si se dan cuenta, la parte de abajo no se mueve, solamente fue la parte de arriba. Y la parte de arriba se movió de manera invertida, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer sería invertir una de las figuras. Vamos a invertir esta de acá. Para eso aplicamos una rotación. Aquí me va a quedar, hay que moverlo un poquito más a la izquierda, a la derecha, para que a la hora de rotarlo no se empalme con el dibujo anterior. Entonces aplicamos nuevamente la rotación, pero que sea una rotación exacta, ¿no? Ahí está. Ya está rotada la figura. Ahora, ¿dónde la ponemos? Vamos a moverla, a ver en qué parte calza bien. Si se dan cuenta, la pongo aquí y ya tenemos el romboide, ¿sí? Volvemos a sacar las medidas del romboide. ¿Cuáles son las medidas que se necesitan en el romboide para calcular el área? La base y la altura, ¿no? La base de este romboide es de aquí a aquí, 16. Y la altura del romboide dijimos que tenía que ser a 90 grados, 1.59. Si hacemos esta operación, el área del romboide es de 16 por 1.59, nos va a dar 25.44. Voy a ponerles un texto. Sería área del romboide igual a 16 por 1.59, y esto nos da 25.44. ¿Sí? Esto ya habíamos comentado, son unidades cuadradas, ¿no? Ahí está. Pero recuerden que esto es todo el romboide, necesitamos la mitad. Entonces el área del trapecio tendría que ser las 25.42 unidades cuadradas, pero entre 2. Y esto me va a dar 12.72 unidades cuadradas. Bueno, eso es lo que debe tener como área el trapecio original. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos el trapecio original. Vamos a tenernos el texto de aquí.
y aplicamos la fórmula del trapecio, que es base mayor, que dijimos que vale 16, no, perdón, 10, más base menor, que vale 6, por la altura, que vale 3.19, y todo esto voy a poner paréntesis otra vez, entre 2. Vamos a calcularlo. 10 más 6 son 16, por 3.19 son 51.04, y entre 2 nos va a dar 25.52. Ok, más una observación aquí, yo cometí un error. Hace rato estábamos haciendo el problema copiando dos trapecios. Aquí utilizamos uno solo. Si se dan cuenta, un solo trapecio lo partimos en dos y luego lo unimos. Entonces esto que hice aquí ya fue de más. No debía haberlo dividido entre dos porque no son dos trapecios. Es uno solo. Si se dan cuenta, aquí se puede ver perfectamente que es un solo trapecio. Entonces 25.44 y 25.52. A mí me da muy cercano porque no lo hice con medidas muy exactas. De hecho, si se dieron cuenta al principio, yo dije que iba a ser una separación de 4 y aquí terminó siendo una separación de 3.19. Entonces ya desde ahí ya no hay exactitud. Entonces pero si se dan cuenta es una aproximación muy cercana a lo que estamos buscando, ¿no? Y de esta forma estamos comprobando que efectivamente al convertir ese trapecio en un romboide de esta forma también nos da la misma situación. Bueno, de hecho ya encontré el error. Cuando hice aquí, partí esto, no sé por qué. O sea que aquí es 1.59, pero no es 1.59. Se supone que si voy a partir esto a la mitad, pues es 3.19 entre 2, ¿no? Me da 1.595. Aquí me falta un decimal. Si yo multiplico esto por 1.595, son 16 por 1.595, me da 25.52. Quieren háganlo también con su calculadora para que se den cuenta. 25.52 y 25.52. ¿Sí? Tenemos lo mismo. El error fue ese. En lugar de 1.59, yo tengo programado que las cotas me las dé con 2 decimales, pero en realidad esta distancia está en 3 decimales. La distancia es la mitad de lo que vale esta distancia de aquí. Y al dividir 3.19 entre 2 no da 1.59, da 1.595. Entonces aquí me falta un 5. Entonces incluso pudiéramos aquí modificarlo un poquito. Aquí en propiedades. A ver si aquí lo puedo hacer. Para pedir que posición, texto, unidades, redondear a 2, pues yo puedo pedir que me lo redondee mejor a 3. No es aquí, lo tengo que hacer desde acá. Bueno,
aquí, que me lo redondee a 3 y entonces sí, ahí está, ya tenemos más decimales, ¿no? Incluso si se dan cuenta, miren, aquí tampoco era, no era 3.19, es 3.186. No, ni siquiera eso, me va a dar más decimales. Aquí yo en lugar de medir 4, no sé qué le movía, se me hace que le planeé mal el teclado y en lugar de 4 metros le puse otra distancia. Ahí fue donde yo la regué. Bueno, el caso es que si nos da exacto, el problema fue que yo lo medí mal. Bueno, vamos a agarrar esto mismo y llevarlo a Jamboard para que lo podamos insertar ahí mismo. Y lo tengan también en el PDF que les voy a estar mandando, ¿no? Ahora sí pasamos aquí a Jamboard y vamos a ingresarlo. Ahí está. Para que tengan la comprobación aquí presente. A lo mejor no se alcanzan a ver bien las cantidades. Voy a tratar de hacerlo, aunque se vea un poquito empalmado. Total, aquí las notas que pone en la página ustedes las tienen ahí para leerlas. ¿Sí? Ahí está. Y sobre todo que se ven bien las medidas, ¿no? Ahí está todos los pasos que se hicieron para poder resolverlo de esta forma, ¿no? Y bueno, ya vienen las preguntas respectivas, que son parecidas a las de la página anterior. Después viene en el número 4, observa la figura y responde. ¿Qué fórmula conoces para calcular el área del cuadrado? Pues sabemos que el área del cuadrado es lado por lado, ¿no? Vamos a quitar el fondo. Es lado por lado, ¿no? Esa es la fórmula para calcular el área de un cuadrado. Si la unidad de medida de la superficie es un cuadrito, ¿cuál es el área del cuadrado central? Pues hay que contar los cuadritos para saber cuántos mide esta área. Y la del cuadro exterior, pues sería también contar los cuadritos y describirlo. Es parecido a la primera página que hicimos. ¿Qué relación hay entre las áreas de ambas figuras? Bueno, como una está dentro de la otra, saben que se pueden restar para sacar áreas interiores y el área exterior. Aquí se forman triángulos. Eso quiero que ustedes ya lo empiecen a deducir, porque lo que vamos a calcular ahí, lo que se va a establecer son las famosas diagonales, ¿sí? de un rombo. Entonces, estas deducciones ustedes las van a hacer cuando cuenten los cuadritos y van a ver que hay una relación. Esa relación, bueno, se las voy a adelantar de una vez, es del doble. El cuadrado grande es el doble que la del cuadrado pequeño. Entonces van a tener que ustedes que contar los cuadros y van a darse cuenta de eso, ¿no? Y de ahí viene la aseveración de que al medir un lado del cuadrado exterior mide lo mismo que la diagonal del cuadrado central. Es decir, la diagonal es esta medida que hay de aquí a aquí. ¿Sí?
Entonces ya van a ver que hay una relación entre esta medida y esta medida de acá. Si se dan cuenta, son paralelas. Y aquí está definiendo el cuadrado. Hablo del cuadrado de color anaranjado, que ahorita ya pinté de negro. Entonces esta medida de la diagonal del cuadro pequeño es la misma que del cuadro grande. Y el cuadro pequeño, si se dan cuenta, está apoyado en los puntos medios. Ahí está. En los puntos medios ¿de qué? De los lados del cuadro grande. Bueno, pasando a la siguiente página porque se está alargando ya mucho el video. Dicen, analiza la información y responde. Esto tiene que ver con estas últimas deducciones que vienen aquí. Tanto los rombos como los cuadrados tienen 4 lados iguales, pero diferentes, pero difieren en que el cuadro siempre tiene 4 ángulos rectos, mientras que el rombo puede tener ángulos agudos y obtusos. Eso son estos ángulos de aquí. Este ángulo y este ángulo son los obtusos y esos son los agudos, ¿sí? Y ahora está referenciado, pero con un bueno, está con un cuadrilátero. No, aquí está mal dicho que es un cuadrado. Es un cuadrilátero, y un cuadrilátero también es un rectángulo, ¿no? ¿Cuál es el área del rectángulo de la derecha? Aquí otra vez voy a quitar el fondo para que se den cuenta que aquí están los cuadritos y volvemos a contar cuadros. Aquí van a volver a darse cuenta que hay una relación entre las medidas del largo y el ancho del cuadrado del rectángulo con respecto a las medidas que tienen aquí adentro, ¿sí? Recuerden que esto es un cuadrilátero, pero si se dan cuenta bien, si yo giro un poquito esto, eso se convierte en un romboide. Por ahí viene lo que yo les intento decir, ¿no? Bueno, ya con esta información van a contestar las demás preguntas. Y pues el punto número 2 tiene que ver con lo mismo que les estaba explicando aquí arriba. Y son las medidas del rectángulo y compararlas con las medidas del romboide, ¿sí? En cuanto a las medidas de la diagonal. Y ya les vuelvo a repetir, esta diagonal está relacionada con las medidas del romboide con las medidas del rectángulo. Bueno, no quiero que se largue mucho el video porque luego se me acaba el tiempo y no sé ni cuánto tiempo llevamos. Llevamos para la hora. Según yo quiero hacer clases de 45 minutos a lo máximo, pero siempre me excedo. Bueno, por último, el taller de matemáticas. Anota los datos que faltan en la tabla. En algunos casos se necesita información para la fórmula del perímetro. Esto ya está súper fácil. De hecho, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo tienen, por lo que ya me habían comentado, que ya me han hecho esta lección. Si no, pues hacerla es muy sencillo. Tienen ustedes las figuras, un rectángulo, romboide, cuadrado, trapecio, rombo y triángulo. Y de esas figuras van ustedes a completar la información que viene ahí. Primero que nada, cuáles son las dimensiones que se necesitan. Ya se las están marcando, así que no van a batallar mucho. B es base, H es altura, base, altura. Esto es lado. Base mayor, base menor y altura. Diagonal mayor y diagonal menor. Base y altura del triángulo. Fórmula del área, base por altura. Fórmula del área con palabras. ¿Qué significa por palabras? Pues que van a escribir el área es igual a la base por la altura, ¿sí? Y acá lo van a escribir con ecuaciones. A ver, aquí vamos a poner A es igual a B por H. Y aquí arriba, bueno, de hecho se lo voy a poner aquí afuera porque no me va a caber aquí el texto. El área es igual a la base multiplicada por la altura.
A eso se refiere con poner con palabras. ¿Sí? Esto va aquí. Y por último, fórmula del perímetro. ¿Cuál será la fórmula del perímetro? Entonces lo voy a poner de este lado. El perímetro es igual. Si se dan cuenta, aquí está la base y aquí está una altura. Entonces base más la altura. Y ojo con lo que le voy a decir ahorita. Este lado y este lado sumados valen lo mismo que este lado y este lado sumados. Ya se dieron cuenta que son los mismos. Este y este es lo mismo que este y este. Entonces el perímetro y juntos forman el contorno del rectángulo. Entonces, si la suma de estos dos es b más h y tengo dos de esos lados, pues entonces yo nada más tengo que hacerle así: 2 veces la suma de b más h, o 2 por b más h, y ya tengo el perímetro. ¿Sí? Así de fácil. Aquí fíjense lo que les pusieron: no hay suficiente información para calcular el perímetro de qué, de este romboide. ¿Pero por qué no hay suficiente información? Porque recuerden que el perímetro es el contorno de la figura y aquí dice que vale b, pero esto es la altura. Ustedes la distancia que necesitan es la que va de aquí a aquí, pero así, alineada. No esta altura 90 grados, estos son 90 grados. Y ustedes no están viendo esta altura 90 grados, la están viendo a un ángulo obtuso. Entonces no es la misma medida esta que esta. Entonces por lo tanto no hay información suficiente para poder escribir la fórmula para el perímetro de esta figura. Lo mismo les va a pasar aquí. No hay información suficiente porque no tenemos la medida que se requiere, que sería en este caso esta medida y esta medida. Por lo tanto tampoco hay información. Para este caso pues necesito esta medida, esta medida, esta medida y esta medida. Esto de aquí son las medidas de las diagonales. Entonces tampoco hay información suficiente para calcular el perímetro. El área sí, pero el perímetro no. Y por último, ese triángulo, la base la tengo aquí, pero me falta cuánto mide esta línea y cuánto mide esta de acá. Entonces tampoco hay información suficiente para poder calcularlo. Y por último, lo único que van a hacer en el cuaderno para este ejercicio, por aquí dice en tu cuaderno, calcula el perímetro y el área de cada figura. Haz los cálculos en tu cuaderno. Todo lo van a hacer en el cuaderno, ¿sí? Se lo voy a poner aquí porque luego ya me pasó que ya les regresé varios trabajos y a pesar de que me los están volviendo a enviar, no se los voy a recibir porque yo ya les había dicho que tienen que ver estas clases para poder entregar los trabajos de manera adecuada y no lo están haciendo. Entonces, pues ahora hay que asumir las consecuencias de no haber visto la clase, ¿no creen? Entonces esto va en el cuaderno. Y ya con eso terminamos el primer ejercicio. La siguiente clase los voy a explicar las otras 3 lecciones para que ya quede listo el segundo ejercicio. Ya modifiqué las fechas de entrega, quiero que también quede claro eso. El primer ejercicio se va a entregar el día martes, porque el lunes no hay clases. El día martes se va a entregar el primer ejercicio y hasta el día miércoles se va a entregar el segundo ejercicio. Con esos 2 ejercicios ya cerramos las evaluaciones, ya no va a haber de piña, ya se acabó, ya lo que sumaron. Lamento informar que sí hay muchos alumnos que tienen bastantitas inasistencias debido a que, pues yo me imagino que ese fue el motivo, no se levantaron a tiempo para
de perdido darle presente a la clase, pues ni modo, pues ahí yo le dije que había puntos por asistir y pues no me hicieron caso. Entonces espero que ahora no van a ser muchos puntos menos porque son más de 60 asistencias, pero pues aún así, por los que querían alcanzar un 10 pues no van a alcanzar, los que querían un 9 a lo mejor tampoco lo van a alcanzar, y pues ni modo, ¿no? Yo le estoy poniendo las cosas muy sencillas para que accedan a los puntos y pues no lo están viendo ustedes de esa manera, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los videos. Los videos, yo les vuelvo a repetir, son clases de matemática los que les estoy dando. No son videos de youtubers, ¿sí? No son los videos de Miguel Ángel Carreón que los pongo a ver, que si quieren verlos y si no, pues no los ven. No, son clases de su curso de matemáticas. Están obligados a verlos y aún así no los ven. Entonces espero que con esta experiencia se den cuenta y que para el tercer trimestre ahora sí se pongan a ver los videos. Sin más por el momento, jóvenes, yo me despido y espero que en la siguiente clase les explique las otras 3 lecciones y puedan entregarme con éxito para a más tardar el miércoles ya todo, ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima.